¿Qué tal? Bienvenidos. Esta es la clase número 3 de biología. Eh, para esta clase vamos a continuar con los temas en base a la línea de investigación que les dejé de tarea y vamos a ampliar un poco el conocimiento sobre cada uno de los términos que investigaron. Eh, en la clase anterior vimos un poco sobre la clasificación para, o más bien dicho, las formas en las cuales se puede identificar que un ser se encuentra vivo. Y hablamos un poco sobre los seres vivos. Ahora, les dejé de investigación la organización de los seres vivos. La organización de los seres vivos corresponde a una clasificación de estructura de los seres vivientes. Es una forma de clasificar o de acomodar los grupos de seres vivos, ¿no? Como tales. Y cada grupo de seres vivos tiene subdivisiones. En la organización de los seres vivos podemos encontrar dos, dos grandes ramas. Este, Primero vamos a acomodar lo que es átomo, molécula, órgano, células, tejido, órgano y sistema en una clasificación, y el organismo, población y comunidad, ecosistema y biosfera entran en otra clasificación. Cada uno de estos niveles de organización tiene ciertas características y propiedades. ¿Por qué lo clasifican de dos maneras? Porque a partir de organismos se considera como seres pluricelulares y seres complejos. Y de ahí hacia atrás son células o cosas muy pequeñitas que tienen ciertas características muy específicas. La primera, la primera división es la organización a nivel organismo. Y como en la gráfica anterior, nos muestra que es un átomo. El átomo es la unidad básica que compone toda la materia. Esto incluye a los seres vivos y también a la materia inorgánica. La conjunción de dos o más átomos forman moléculas. Las moléculas, estas constituyen uno de los componentes más importantes para establecer la materia y la vida como tal. Podemos encontrar ahí, estamos hechos de moléculas de carbono en su mayoría. Y los organelos. Los organelos son pequeñas estructuras que existen en el interior de la célula para cumplir funciones necesarias para su funcionamiento. Obviamente un organelo está compuesto de una cierta cantidad de moléculas. Los organelos más adelante los vamos a ver específicamente cuando veamos más a fondo las estructuras y el funcionamiento de las células. Por ejemplo, ahorita lo único que se me ocurre es el núcleo de una célula, ¿no? Existen muchos, como unos 7 diferentes tipos de organelos que cumplen funciones específicas dentro de una célula, pero los vamos a ver más a detalle. Después, por orden, sigue la célula. Las células son las unidades más pequeñas dentro de la estructura y funcionamiento de los seres vivos, y estas se clasifican en procariontas y eucariontas. Estas dos ramificaciones son muy importantes. Igual los vamos a ver más adelante cuando entremos más a profundidad en ese tema. Las células como tales se especializan para formar tejidos. Por ejemplo, las células del páncreas, como las células del riñón, son totalmente distintas y se especializan en funciones distintas. Cada tipo de tejido forma en seres y organismos pluricelulares órganos, como por ejemplo el corazón, los pulmones. Son la conjunción de tejidos organizados que cumplen de igual manera una función específica en un ser vivo. Siguiendo, encontramos lo que es un sistema. Por ejemplo, el sistema nervioso central, columna, cerebro,
o el sistema respiratorio, ¿no? Pulmones, boca, garganta, es la conjunción de distintos órganos que se relacionan entre sí formando sistemas y que cumplen funciones determinadas, ¿no? Por ejemplo, el sistema respiratorio, su función es metabolizar el oxígeno. Luego está la organización ecológica, de donde ya encontramos una clasificación más ad hoc a organismos pluricelulares. Y el primer concepto que encontramos ahí es el organismo, ¿no? Un organismo es un conjunto de órganos que componen los seres vivos. Son entidades vivientes, este, individuales de una sola especie. Cada planta, cada ser humano, cada ser vivo, se considera como un organismo, ¿no? De hecho, hay otra clasificación de organismos unicelulares, pero luego lo vamos a ver con más calma cuando veamos las células. La conjunción de organismos forman comunidades. Un grupo de varios organismos individuales de una especie que viven dentro de una zona específica se conocen como población. Es por eso que cuando se refieren a los alumnos en las escuelas se refieren a población, porque es un grupo de varios organismos individuales. Ahora, dentro de la conjunción de dos o más poblaciones forman lo que se llama una comunidad. Una comunidad incluyen, por ejemplo, algunas zonas específicas que contienen seres vivos. Por ejemplo, una comunidad, la interacción entre garrapatas y el ganado, ¿no? Bueno, ahí hay algo que se llama simbiosis, que es más específico, pero cuando conviven, por ejemplo, las garzas y el ganado en sí, ahí hay una comunidad, ¿no? Donde vemos incluidas varias especies en un entorno, ¿no? Ahora, el ecosistema. Los ecosistemas hacen referencia a todos los seres vivos que se relacionan dentro de un área particular, junto con las partes no vivas del medio ambiente. Partes no vivas como cuáles, como la tierra, el agua, el aire. Ajá. Por ejemplo, un ecosistema, la selva húmeda del Amazonas. Es un conjunto de seres vivos, de poblaciones, de comunidades, de seres vivos que viven en un entorno y que comparten tierra, agua, aire, una atmósfera en sí, ¿no? La siguiente clasificación son los biomas. Los biomas son entidades biológicas que reúnen varios ecosistemas. A este nivel de organización se define en función de las condiciones que se requieren para la supervivencia de un determinado grupo de comunidades. Por ejemplo, la selva amazónica o los desiertos, el desierto de Sahara podría ser un bioma. Y la última clasificación es la biosfera. La biosfera, vida, esfera, una esfera, o sea, el planeta Tierra como tal, si así lo quieren ver, que es la más alta, el grupo más alto de nivel de organización. Este se refiere a la colección de todos los ecosistemas y representa todas las zonas de la Tierra donde haya vida. Esto incluye todo, incluso podría considerarse que incluye hasta la atmósfera como tal. Ajá. Hasta donde alberga vida, a eso se le llama biosfera. Esta clasificación, algunos autores lo manejan más allá, manejan a nivel sistema solar, a nivel galaxia, y así se va, entre más grande. No se considera dentro de la biología más allá de esta clasificación en la biosfera porque aún no se ha consensado
la existencia de vida fuera de nuestro planeta. Ahora, la diversidad de organismos. Uno de los aspectos más importantes del mundo vivo es su diversidad. En las poblaciones con la reproducción sexual y no existen individuos idénticos. La diversidad de organismos. Se considera que no existen organismos idénticos, entre comillas. Digo entre comillas porque hay especies que se reproducen asexualmente, sino lo hacen por mitosis. Perdón. Incluso hay especies hay una especie en particular de serpiente que esta especie en particular de serpiente biológicamente no tienen un macho. Se reproducen por mitosis dentro de sus células y se reproducen a sí mismas. Pero comúnmente la mayoría de especies en el planeta Tierra se reproducen sexualmente. También se considera que no existen dos poblaciones o dos especies idénticas. Eso es imposible. Hay parentescos y se clasifican en familias. Por ejemplo, la familia de los gorriones. En Latinoamérica hay ciertos tipos de gorriones, así como los hay en África. Pero son especies totalmente distintas que tienen características que los clasifican de distinta manera. Cuando vemos en la naturaleza podemos observar dos organismos de una misma especie y a primera vista pudiéramos decir que son idénticos, pero esto no es así y es muy raro de ocurrir. Ahora, pues sigamos. Bueno, en resumidas podemos encontrar que dadas sus características celulares, podemos clasificar a las especies en procariontas y eucariontas. Y a un lado podemos encontrar los virus. Los virus actualmente aún no han sido o no han podido clasificarse por la misma razón que les comentaba en alguna de estas dos familias. No son organismos ni eucariontes ni procariontes, ni siquiera son células. Por eso es que en esta gráfica los clasificamos en una rama distinta, ¿no? Dentro de estas dos clasificaciones grandes podemos encontrar reinos. El reino Plantae, donde encontramos las plantas, el reino Fungi de los hongos, el reino Animalia de los animalitos, ahí nos encontramos nosotros, y Procarista, son células muy organismos unicelulares muy específicos. Y la segunda clasificación es la procarionta. Ahí encontramos ciertos organismos muy pequeñitos como las bacterias, puede ser que alguna otra especies. Los vamos a ir viendo de una en una. Vamos a empezar con el reino Plantae. Se cree que las plantas aparecieron en el Silúrico hace más de 400 millones de años. Es una familia muy antigua. Y un dato curioso, en México existen 18,000 a 30,000 especies de plantas, de las cuales entre 10,000 y 13,000 son endémicas, o sea que solo pertenecen a México. Tenemos una gran variedad de este reino. El reino Fungi de los hongos, aparecieron hace 3.500 millones de años. Son microorganismos procariontes, considerados como organismos procónicos, o sea, fósiles vivientes. Viven en muchos hábitats.
Comúnmente muchos de este reino se dedican a descomponer la materia vegetal. Este, tenemos muchos, este, ah, convivimos mucho con este reino fungi, pero permítame, creo que está mal mi diapositiva, una disculpa. Me voy a saltear y vamos a ir de uno en uno. A ver, arquea. Sí, sí. Este es el reino arquea de los microorganismos, de la parte de acá abajo. Me salté el reino fungi. Uh, Eubacteria, igual. Son seres de los más abundantes y cosmopolitas. Aparecieron hace 3.500 millones de años. Reino protista, también se le conoce como reino protista. A él pertenecen los organismos muy variados en su morfología y en su forma de vida. Son organismos en su mayoría acuáticos. Se dice que se incluyen todos los organismos que han sido posibles clasificar en algún otro reino o dentro del dominio Eukarya. Ahí está, el reino fungi, lo que les comentaba. Los hongos aparecieron en el periodo ordovírico, hace más de 460 millones de años. Es un grupo cosmopolita, es decir, pueden vivir en cualquier ecosistema de donde haya plantas, o en el reino Plantea, el reino Plantae, lo que le comentaba de las plantas, el reino Animalia, donde nos encontramos nosotros. Se cree que el ancestro de los animales apareció hace alrededor de 800 a 1200 millones de años atrás. En México se han descrito 73.000 especies de animales y en el mundo más de 1.000.000. Sin embargo, se piensa que este número es mucho mayor, pues falta mucho por descubrir. Y de hecho sí, solo en la familia de los coleópteros, así se le llama la familia de los escarabajos, es una de las familias más grandes y más diversas de insectos, y actualmente aún se siguen descubriendo muchos insectos que pertenecen a esa familia. Luego nos pasamos a otro tema de los que le dejé en la investigación, que es el método científico. El humano como tal necesita clasificar y responder sus dudas que tiene con respecto a la biología y a las demás ciencias. Se plantea un método para deducir que algo es verdadero, y a esto se le llama método científico. Y por lo general llevan una serie de pasos muy específicos para llegar a la verdad sobre un hecho que estemos investigando. Ahora, el planteamiento general del método científico para cualquier estudio deberá cumplir mínimamente las siguientes fases. Bueno, pero antes que toquemos esto, ¿por qué es importante? Es muy importante porque si nosotros nos dedicamos a la investigación y deseamos una corriente en específico, digamos el estudio de bacterias en específico, y yo deduzco que alguna bacteria pudiera llegar a ser beneficiosa para el ser humano, tengo que demostrarlo científicamente de que es benigna, ¿no? O que es viable mi proposición, y para eso debo seguir una metodología que es el método científico. La primera instancia es observar y definir el problema a investigar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a investigar? Y observar el problema. 2. Formular preguntas acerca del problema de estudio. ¿Podrá funcionar? ¿Qué causas puede estar sucediendo? Pero eso entra más en la siguiente etapa, que es establecer una hipótesis, ¿no? O explicaciones fundadas con base a la experiencia para dar respuesta a las preguntas formuladas. Después entra un marco, la investigación o experimentación en su caso, donde nos dedicamos a investigar y recaudar información para validar nuestra investigación. Después, la comprobación o validez de los resultados obtenidos por medio de la comparación o contrastación.
Ahí entra un poco de estadística, de métodos matemáticos para inferir y contrastar los números y deducir si nuestra hipótesis originalmente propuesta es válida o no. Y por último, la interpretación de los resultados, estimando que lo encontrado es un conocimiento verdadero y podrá ser posteriormente confirmado o descartado a la luz de nuevos conocimientos, y de igual manera, muy importante, que nuestra investigación y nuestros experimentos puedan ser replicados en un laboratorio. Y eso fue lo último. Les dejo de dónde saqué la información. De igual manera, me van a realizar un resumen de la página 32 a la página 40, como mínimo en 4 cuartillas, del PDF que estamos trabajando. Y también me van a investigar cuáles son las moléculas orgánicas biológicamente importantes. Moléculas biológicamente importantes. Les puedo decir una, por ejemplo, el agua. El agua es una molécula biológica muy importante para los organismos pluricelulares, y en específico para todos los del reino animalia, ¿no? Y les dejo 2 links de 2 videos por si quieren investigar un poquito más y saber un poquito más de estos temas. Eso es todo, nos vemos en la siguiente clase.